Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis que estamos llevando los días jueves y vamos a abrirlo el día de hoy en el capítulo 6, ahí nos quedamos, hace 8 días, vimos los primeros 4 sellos en el capítulo 6 y leímos y estudiamos hasta el versículo 8, hace 8 días. Hoy vamos a leer del versículo 9 al 17, vamos a tratar de terminar esta parte del todo el capítulo 6, si Dios permite. Apocalipsis 6, del 9 al 17, la palabra del Señor dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida y por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú la bendigas a nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, amén. Bueno, el capítulo 6 nos habla acerca de los sellos, ¿verdad? De los sellos que son abiertos. Estamos hablando, porque lo dice así, es Apocalipsis, que Juan ve, es llevado a una parte, la parte celestial, y ve en esta parte que él es llevado, él ve cuando el Cordero abre los sellos, que tiene un libro. Es un libro que vamos a pensar en un libro como el nuestro, ¿verdad? Es un libro que está en el trono, lo tiene el Cordero, y en el libro tiene 7 sellos, y cada uno de los sellos, cuando el Señor quita un sello, pasa un acontecimiento. Cuando quita otro sello, pasa otro acontecimiento, y es así, ¿verdad? Bueno, cada uno, esta parte de los sellos, de los 4 sellos que nos habla la Escritura, son 7 de ellos, y se divide en 2 partes esta sección de los sellos. Primero, la primera parte son los 4 sellos que ya vimos, que tienen que ver con los caballos, donde nos muestran la guerra, pestilencia, etcétera. Y los otros 3 sellos son los que vamos a ver el día de hoy, que tienen que ver también con lo que está a punto de ocurrir, ¿verdad? Así que en la apertura del quinto sello, la escena cambia, ¿verdad? Ya dijimos y ya vimos a qué se refieren los 4 sellos anteriores, a cada uno de los caballos, que significan muerte, pestilencia, guerra, etcétera, hambre. Y ahora entonces cambia la escena, ¿verdad? Con la apertura del quinto sello se revela un altar en el cielo. Juan está viendo un altar. Primero ve con los 4 sellos: guerra, hambre, muerte unos con otros, espada, pestilencias, etcétera, mucha catástrofe, muchas cosas terribles que pasan. Y cambia la escena, y ahora Juan ve un altar en el cielo. Porque eso es lo que se menciona, ¿verdad? Dice que vio un altar. Dice que vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y las almas que estaba viendo Juan en la parte en donde están las almas, lo que está viendo Juan, las almas están clamando al Señor. Están diciendo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte?
Y ahorita vamos a ver a qué se refieren estas cosas que estos hombres están diciendo, ¿verdad? Entonces, el quinto sello aporta una interpretación del martirio cristiano. Eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Lo que nos deja ver. Esa es la interpretación del quinto sello, el martirio cristiano. Es fácil, ¿verdad? ¿Qué significa el primero de los sellos? Uno de los caballos, que significa guerra. El segundo, otro caballo de este color, etcétera. ¿Qué significa el quinto sello? El martirio cristiano. Eso es lo que significa, el martirio cristiano. Entonces, el versículo 9 eso es lo que dice, ¿verdad? Juan está viendo este altar en el cielo, un altar. Entonces, la idea del cielo como templo de Dios es muy común en el pensamiento judío, ¿verdad? Los judíos conocían y sabían ellos que el cielo era el templo del Señor. Por ejemplo, el profeta Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. También podemos confrontar o mirar también el Salmo 18, versículo 6, que dice algo parecido a lo que dice Habacuc. Entonces es probable, ¿verdad?, que se tratara del altar del holocausto. Ahí en el libro de los Levíticos nos habla acerca de los sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente el libro de los Levíticos, capítulo 4. No pierda ahí el libro de Apocalipsis. Y vemos en Levítico capítulo 4, versículo 7, dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que Levíticos capítulo 4, versículo 7, que ahí era derramada la sangre de los novillos, de los becerros, del animalito que era sacrificado. Era tomada la sangre y ahí era puesta, ¿verdad? Y esa sangre que era puesta en el altar, la sangre, contenía la vida o el alma de la carne, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, nos dice esto que acabamos de mencionar. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que el apóstol Juan está viendo a estos hombres, a los mártires, ¿verdad?, que están en el altar que tiene el Señor en el cielo, en su presencia, y él los está comparando con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ya leímos los versículos, ¿verdad? Así que en los sacrificios rituales del Antiguo Testamento, la sangre del novillo, ya lo dijimos, del animalito, era puesto delante del pie del altar del holocausto. Y esto era importante, ¿verdad? Así que el que las almas de los mártires estuvieran debajo del altar es una forma de decir que las muertes de estos creyentes en la tierra representan un sacrificio presentado en el altar del cielo. Así como eran sacrificados los animalitos en el Antiguo Testamento y eran puestos en el altar, en el tabernáculo, y esto era una ofrenda que Dios recibía muy bien, así mismo estos mártires, todos aquellos que murieron, Pedro, Esteban, Pablo, todos aquellos hombres que murieron por el Evangelio, también el Señor los mira como una ofrenda agradable para Él. Sí, y pues esto nos deja ver, ¿verdad?, una teología, una relación entre la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Las muertes de los creyentes en la tierra estaban representando un verdadero sacrificio, ¿verdad?, para el Señor en su altar. Pablo, para poner una ilustración,
bíblica, claro, Pablo considera su cercana muerte como un sacrificio que iba a ser derramado. Vamos a ver la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, por favor, ahí búsquela usted. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. También vamos a ver ahí mismo, un poquito atrás, Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Así que Pablo, ¿verdad?, está considerando su cercana muerte como una libación, como un sacrificio que iba a ser derramado. Él conocía, ¿verdad?, también toda la teología del Antiguo Testamento. Él conocía Levíticos capítulo 4. Y él se está comparando, ¿verdad?, la muerte que él va a tener, él también la está comparando con los novillos, con los animalitos del Antiguo Testamento. Y sabe que su sacrificio se va a dar pronto. Y posiblemente, ¿verdad?, Juan está viendo también ahí en el altar del cielo, está viendo no literalmente al apóstol Pablo, ¿verdad? No, porque Juan conoce Filipenses y Juan conoce la carta de segunda de Timoteo que ya vimos. Juan sabe de las palabras del apóstol Pablo, pero Juan no es que esté viendo, ¿verdad?, literalmente a Pablo, a Pedro, a Esteban, a todos los que murieron, no, porque nos dice la Escritura que lo que está puesto ahí en el altar es sangre. Bueno, no lo dice literalmente, pero tenemos que confrontarlo, compararlo con el texto de Levíticos. Nos dice Juan, vamos a leer otra vez. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y a uno de los cuatro, hasta el 9. Hasta el versículo 9 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. O sea, Juan ve almas. No ve a nadie físicamente, claro, ¿verdad? Ve almas, pero si comparamos o si nos ayuda mucho el Levítico, realmente lo que estaba en el altar no eran tanto almas, o eran almas, pero simbolizaban sangre, o eran sangre del sacrificio, ¿verdad? Como el sacrificio de los animalitos. O sea, no que sea sangre literalmente, ni cuerpos, sino que son espíritus, son almas que están en un altar. Y esto alude obviamente a las almas de los hombres que han hablado del Evangelio y que han sido muertos por la causa del Señor. Allí están, en la presencia del Señor, están en ese altar. Y lo que están diciendo es que ellos están clamando a gran voz, ¿verdad? Todos estos mártires, a los que ve Juan en la visión que tiene, todos estos mártires habían entregado sus vidas por causa de la palabra de Dios y del testimonio que proclamaban. O sea, son hombres que han luchado constantemente, ¿verdad?, que han tenido tribulaciones, que han tenido penas, etcétera. Entonces todos aquellos que habían muerto son los que habían entregado sus vidas en fidelidad a Dios, habían sido fieles al Señor y entregaron sus vidas en esa fidelidad al Señor. Y tal como, o sea, entregaron sus vidas en fidelidad al Señor, tal como esta fidelidad se revela en Jesucristo y por medio de Él. O sea, Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Jesús, el Mesías, es el ejemplo para todos estos mártires y por eso ellos entregaron también su vida. Aquí, si observamos, ¿verdad?, aquí en este texto, Juan no habla absolutamente nada de un arrebatamiento de la iglesia por el que los cristianos son librados de la tribulación. No habla de eso, sino que se está viendo una agonía que tienen estos mártires en el cielo, ¿verdad? Vamos por favor ahí a la carta de Timoteo también, a la segunda carta de Timoteo, para ver un texto que nos va a
pues ayudar mucho, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, donde nos está hablando acerca de que el cristiano, a pesar de, o sea, el cristiano es cristiano y tiene la gloria, pero sufre el cristiano. O sea, no habla Juan de que Dios libra a los cristianos, ¿verdad? Y no pasan ninguna pena, ninguna tribulación. No, sí pasan tribulaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hay doctrinas, ¿verdad?, que enseñan que el cristiano no puede padecer ninguna persecución, que no puede pasar absolutamente nada, hambre. Sí, aquí está escrito. La palabra del Señor es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, los cristianos de los que nos está hablando Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, los tales ascienden al cielo a través del sufrimiento y de la muerte, como fue el caso de Jesús. No se les lleva al cielo para que escapen de los sufrimientos de la tierra. No, todos pasamos sufrimientos, claro que sí. Versículo 10, dice el versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, están hablando, ¿verdad? Y están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, juzgarás y vengarás nuestra sangre? Aquí, si lo vemos así de una forma muy rápida, podemos pensar que estas almas que están siendo presentadas en el altar en el cielo están clamando venganza, ¿verdad? Y están diciendo: sí, destruye a todos tus enemigos, Señor, porque me mataron, porque me hicieron mal a mí. No están diciendo eso. O sea, las palabras no las atribuyen a sí mismos, ¿no? Sino a que Dios sea vindicado, a que Dios pueda recuperar su honor que ha perdido. Digo que ha perdido porque muchas veces, dice la Escritura, ¿verdad?, por causa de la iglesia que tiene malos ejemplos, el nombre de Dios es blasfemado por los incrédulos. Entonces la intención aquí es que Dios, con todas las actitudes que los cristianos tenemos y que ofenden al Señor, lo que se busca siempre es la vindicación, la defensa del nombre de Dios, el emblanquecimiento del nombre de Dios, la vindicación del nombre de Dios. Así que estos hombres no están clamando en un deseo personal, sino están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar a todas estas personas? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte, Señor, para que tu nombre sea limpiado? Para que tu causa, Señor, sea siempre vista de una mejor forma. No importa a nosotros, yo así lo interpreto, ¿no? Como si dijeran: no importamos nosotros, Señor, importas tú, tu nombre, tú eres el más importante. Entonces, estamos en el versículo 10, y desde el altar entonces se está elevando esta petición de vindicación. Con una sola voz los mártires suplican: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, hay algunos autores, ¿verdad?, que yo no estoy de acuerdo con ellos, claro, tengo que afirmarlo desde antes que lo diga. Y estos intérpretes de la Biblia, más que autores, intérpretes de la Biblia, estudiosos, comentaristas, ellos dicen, ¿verdad?, que hay un contraste muy fuerte entre estas declaraciones de estos hombres que están pidiendo venganza con las declaraciones de Esteban, por ejemplo, cuando lo estaban apedreando Esteban, todo el Sanedrín, y antes de morir Esteban dijo ahí en el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos, Esteban dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es todo lo contrario, ¿verdad? Es un contraste en lo que dice Esteban: perdónalos, Señor, sé que me van a matar, Señor, pero perdónalos, no les tomes en cuenta. Y los que están en el cielo dicen: no, Señor, vénganos, o sea, haz venganza, Señor. Entonces los autores, que yo estoy de acuerdo con ellos, dicen: es un contraste, como que no checa la Biblia. ¿Por qué unos dicen perdónalos, Señor, y otros claman venganza? El mismo Señor Jesús, ¿verdad?, también él estando en la cruz,
Él lo dice, ¿verdad?, acerca de los enemigos. Señor, no tomes en cuenta sus pecados, perdónalos también. Pero es lo que estamos diciendo, no son, o sea, están mal esos comentaristas porque ellos piensan, interpretan que las voces que están de las almas que están en el altar del versículo 9 están clamando venganza personal, y ya lo comentamos, no es eso, sino lo que ellos están diciendo, que el Señor haga justicia para que su nombre, el nombre de Dios, sea limpiado de toda vergüenza que ha pasado. Así que a lo largo de todo el Antiguo Testamento es muy común encontrar la idea de una vindicación de su pueblo por parte del Señor. En el Salmo 79:10 se plantea una pregunta, dice el Salmo 79:10, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones, pues a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Esta petición del Salmo 79:10 no surge de un deseo personal de venganza, sino de una preocupación por la reputación de Dios. Vuelvo a repetir el texto que leí del Salmo 79:10. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Se escucharía así como a venganza, como que es muy fuerte, ¿verdad? Pero no, o sea, sí es fuerte, pero no para vengar a uno, ya lo dije muchas veces, porque quiero que quede muy claro, sino que lo dicen, lo leemos en Apocalipsis para que el nombre de Dios, para que la reputación de Dios esté limpia, esté por encima como debe de estar. En el versículo 10 estamos viendo, ¿verdad?, que se apela a Dios como aquel que es santo y verdadero, que está completamente separado de todo mal. Y el Señor entonces vindicará con integridad a aquellos que han dado sus vidas por causa de la justicia. O sea, no es necesario, ¿verdad?, que nosotros estemos clamando al Señor que nos vengue de los enemigos. No, Dios lo va a hacer mismo, porque Dios es justo y Dios es santo. Entonces, esas aclamaciones del pueblo del Señor son aclamaciones, ¿verdad?, solamente para darle el honor al Señor, solamente a Él. Entonces, bueno, aquí podemos decir algo que ya comentamos un poquito antes. Las oraciones que se están haciendo en el altar, que Juan está viendo, proceden de debajo del altar, ¿sí? Y se puede entender entonces que es la sangre de los mártires más que los mismos mártires, porque recordemos Levítico capítulo 4, ¿qué se ponía ahí? Sangre. No se ponía ya la carne del animalito, o sea, el animal, las vísceras eran quemadas, todo eso, la grasa, todo tenía una función. Era puesta solamente la sangre en el altar. Así que ahora vamos a Apocalipsis y miramos lo mismo. Podemos pensar que lo que estaba derramado ahí no eran personas, sino era sangre misma, la sangre de los mártires. Y esta sangre de los mártires es la que demanda vindicación, no una venganza personal. Y esto entonces es interesante para nosotros, ¿verdad? Porque a lo largo de los siglos de opresión en la iglesia, existe un clamoroso interrogante por toda la iglesia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y este interrogante se ha elevado hasta el cielo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Pregunta el salmista en el Salmo 94:3. Y Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Inquiere el profeta Habacuc, ¿verdad? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Lo que está en cuestión es la justa vindicación, no una amarga venganza. Otra vez, nuevamente, o sea, si leemos el profeta Habacuc y escuchamos sus palabras: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Si lo vemos así, se puede pensar, no, pues es un reclamo personal. No, no es eso. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar tu mismo nombre y tu nombre va a quedar limpio, Señor, como debe ser?
Esa es la expresión de todos los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento cuando piden este tipo de venganza, no es para sí mismos. Versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, dice Juan que él vio que a las almas que estaban presentadas en el altar se les dio una túnica blanca, ¿verdad? A todos estos mártires como un honor especial. En el libro de Apocalipsis, las túnicas blancas son un símbolo de felicidad y de pureza, y los redimidos que se apiñan delante del trono en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 9, están ataviados con túnicas blancas. Ve ahí rápidamente, por favor, el capítulo 7, versículo 9, dice: y después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Así que estas túnicas blancas, este ropaje blanco, ¿verdad?, es como un honor especial para ellos. A los hermanos de la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3, versículo 18 del libro de Apocalipsis, se les aconseja que compren oro, vestiduras blancas y colirio. Ya leímos esos textos y ahí, bueno, también recordábamos, ¿verdad?, que los hermanos de Laodicea, entre sus muchas actividades, era vender lana negra. Tenían muchas ovejitas, pero todas eran negras por lo general. Y de las ovejas que ellos trasquilaban, bueno, sacaban ropas y pues eran negras, obviamente, ¿verdad? Y las vendían a las diferentes ciudades. El Señor toma esa imagen y les dice: compren oro, compren vestiduras blancas, ¿verdad?, simbolizando la blancura con la pureza, ¿verdad? Y las prácticas que estaban realizando los hermanos de la Odisea se parecían a su ropaje que ellos vendían, negro. Y bueno, el negro en la Biblia, el simbolismo, pues es el pecado, ¿verdad? Así que el Señor les dice a los de la Odisea: compren oro y vestiduras blancas y colirio. El colirio también ya lo dijimos, recuerda usted que era tomado de una piedrita, no recuerdo el nombre de la piedra, era molida hasta hacer polvo, y la combinaban con agua, y estos lo hacían como gotas que servían para los ojos y aliviaban la vista, ¿verdad? Así que el Señor le dice, y el nombre de las gotas era corilio. Entonces, así que el Señor les dice: compren corilio para que vean bien, y compren también las vestiduras blancas para que dejen los pecados que están practicando. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, pero aquí ese es como un recordatorio, como una ilustración acerca de la ropa blanca. Así que a los mártires entonces se les dice que esperen un poco más hasta que se complete su número, ¿verdad? Volvemos a repetir el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces el Señor les dice: espérense, tengan una túnica blanca en honor para ustedes, mantengan la calma, etcétera, porque todavía falta más hermanos que se unan a su martirio, ¿verdad? Y bueno, pues pues recordamos, ¿verdad?, que las víctimas de la persecución de Nerón, un hombre muy terrible en Roma, estaban próximas a unirse con ellos. Es decir, va a llegar Nerón y va a matar a muchos cristianos. Después del libro de Apocalipsis, un tiempo después, unos años después, llega este hombre, este emperador romano, incendia toda Roma y culpa a los cristianos, ¿verdad?, y los manda a matar a miles de cristianos. Y entonces por eso es más o menos que el Señor, no más o menos, sino que el Señor les dice: esperen, todavía faltan muchos hombres todavía que se reúnan, no solamente los del tiempo de Nerón, sino muchos personajes más a través de toda la historia, hasta que venga Jesús por segunda vez. Falta parte de la iglesia que se reúna en este altar y que estén o que estemos también diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Ya lo dijimos, no en un sentido personal ni egoísta, sino para que se cumplan siempre las profecías del Señor. Bueno,
La comisión, ¿verdad?, que se les da a las almas que están en el altar es que es que descansen en el disfrute de su vida. Aún hay otros que han de unirse a ellos. Sí, dije, en el disfrute de su vida, ¿verdad? O sea, ya están muertos en la tierra, pero están vivos en el cielo. Y el Señor les dice, esperen un poco, sigan disfrutando de esta estancia en el altar, etcétera. Falta más iglesia por juntarse. Así que el pensamiento judío, ¿verdad? El pensamiento judío describía a Dios gobernando el mundo según un programa determinado, que no llegaría a su fin hasta que no se cumpliera el número de los justos que habían de morir como mártires. Aún todavía hay hombres, mujeres que faltan por morir, de acuerdo a la historia del hombre, y son los que faltan por estar cerca del Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo llevamos, por favorcito? Ya se me fue. ¿Media hora? Bueno, yo creo que aquí le paramos, hermanos, para que no sea tan largo y vamos a continuar dentro de 8 días, si Dios lo permite, en los versículos del 12 al 17, ¿verdad?, que es el sexto sello. Hoy vimos el quinto sello, solamente el quinto sello, y ahí vamos a detenernos. Vamos a terminar con el sexto el próximo jueves, si Dios así lo permite. Vamos a orar al Señor, hermanos. Señor, te damos las gracias nuevamente, gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor, porque nos permites mirar estas verdades, Señor, que el apóstol Juan vio en una visión, Señor, y que corresponden hacia el presente en sus tiempos, hacia el futuro, Señor, hasta que venga Jesús por segunda vez. Ayúdanos, Señor, a que siempre estemos conscientes de que tu venida es pronta, Señor, y que esto nos motiva para que sigamos viviendo una vida pues quieta y de una forma piadosa hacia ti, Señor. Ayúdanos en nuestra vida, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia Getsemaní, que tú le sigas bendiciendo a cada una de las familias, Señor, que se reúnen y que por alguna razón no han podido venir a los cultos, también por enfermedad o por distancia. Oramos para que tú los bendigas, Señor, y que en el tiempo indicado, Señor, que pase esta pandemia y que podamos reunirnos en el templo como lo hacíamos anteriormente, Señor. Te damos las gracias por este estudio que nos permites estar llevando del libro de Apocalipsis. Te pedimos tu bendición en cada momento para nuestras vidas, que lo estudiado nos pueda servir, Señor, en nuestra fe, que lo que estamos aprendiendo o lo que estamos recordando, Señor, o repasando, sea para que nuestra fe sea siempre consolidada por tu Espíritu Santo y podamos vivir de una forma agradable para ti. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.